Buenos días compañeros, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Sebastián Lozano de la carrera de Zootecnia. Vengo a exponer o a presentar nuestro tema de investigación que se titula Conflicto entre grupos sociales. Pues bueno, primero hay que entender qué es un conflicto entre grupos sociales, qué es lo bueno y qué es lo malo. Un conflicto entre los grupos sociales es como una disputa, una discusión o algo en el que no está de acuerdo el grupo uno con el grupo 2, por el cual se genera un conflicto, ¿sí? De este conflicto pueden surgir cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas se pueden generar como resoluciones, decretos o leyes tales que beneficien o acobijen los temas, las garantías, lo que esos dichos grupos exijan, ¿sí? Lo que estén pidiendo. Sin embargo, antes de llegar a este tema de, de consenso o de paz, digámoslo así, surge un tiempo del lapso, ¿sí? Que es el lapso conflictivo, de los cuales se pueden tener varias problemáticas. Una de ellas, pues, es el distanciamiento entre grupos políticos. Dos, es como evitar o denegar los derechos a la vida del ser humano, o también pues la parte de los secuestros, las partes de los conflictos bastante criminalizados, se podría decir. Para proseguir, mi nombre es Lorena Olaya de la carrera de Zootecnia y yo les voy a hablar un poquito más de cuál es nuestra problemática como en sí y a qué la vamos a profundizar. Bueno, nuestra problemática la vamos a profundizar un poquito más hacia la localidad de Sumapaz, ya que vamos a hablar de la construcción de las diferentes organizaciones que hay en esta localidad. Para comenzar, la localidad 20 de Sumapaz es una de las localidades más grandes de Bogotá y es una y tiene el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Dentro de la localidad 20 se ha visto una constante lucha por las tierras entre los latifundistas y los campesinos. A partir del siglo XX, entre 1990 y 1997, los campesinos empezaron a tener como esta lucha por las tierras, por el despojo y a formar como reclamos por esto. Hasta ese momento era una lucha tranquila, ya que era más como discutida. Es alrededor de 1948, con la creación de la Ley 61 de 1974, que se empezó a crear un conflicto armado, ya que esta ley lo que buscaba era como quitarle la tierra a todos estos terratenientes o latifundistas y solamente dejarle las tierras que podían trabajar. Lo que pasa es que en ese momento los diferentes terratenientes empezaron a gastar demasiada plata y no les importaba perder tanta plata con tal de mantener sus tierras, ya que esto les daba el poder. Pues continuando con el tema, se decidió realizar una entrevista semiestructurada para la obtención de información mediante dos personas que habitan en la localidad 20 de Sumapaz, de las cuales nos optamos por una persona que habita en la cuenca del Río Blanco y la otra en la cuenca del Río Sumapaz. Bueno, que en el tema de los corregimientos sería corregimiento del San Juan y corregimiento de Nazaret, ubicado pues en veredas de dichos corregimientos, están como Ánimas y San Juan, o sea, corregimiento de San Juan, vereda San Juan, y corregimiento Nazaret, vereda Ánimas. Bueno, ahora bien, ¿cuál fue el objetivo de esa entrevista? Reitero, es el tema de recolección de información, porque ese tipo de metodología, porque ese tipo de entrevista se estructurada. Este tipo de entrevista pues abarca un tema no tan obligatorio, no tan organizado se podría decir, por el hecho de que se generan preguntas abiertas de las cuales se pueden generar otras preguntas para profundizar del mismo tema y obtener pues mucha más información. Esta entrevista semiestructurada pues constó de 38 preguntas, de las cuales se solucionaron en un lapso de 2 horas y 2 minutos más o menos. Sin embargo, nuestro enfoque de interés siempre fueron las 19 preguntas de la segunda sección, que pues el objetivo era como tener una relación de conocimiento histórico, local e histórico de literatura, dando así una comparación y obtener una discusión de resultados por parte de la bibliografía y por parte de la información obtenida. Ahora bien, la
La bibliografía obtenida fue de una autora llamada eh, Rocío Londoño Botero. Este libro pertenece a la Universidad Nacional y pues el libro se titula Juan de la Cruz Valera, Sociedades y Políticas en la región de Sumapaz, de 1902 a 1984. Este libro se escogió en base hacia las respuestas que nos iban a dar nuestras compañeras, tales como Paola Hernández, la entrevistada 1, y Catherine León, la entrevistada número 2. Eh, de este libro se sacó la información de para usted qué es la tierra, qué tipo de resistencia usó el campesinado, qué tipo de problemas se llevaron a cabo, cómo fue este tema de independización de tierras y la reubicación de las familias. Frente al tema de la colonización, totalmente lo que dice Paulita, la gente del territorio llega al territorio justamente por el desplazamiento forzoso, no es porque ellos un día así de la nada dijeron, no vamos a ir a treparnos allá a ese páramo, no, fue por diferentes conflictos que estuvieron en regiones como Cabrera, que estuvieron en regiones como Une, Boyacá, y se establecen en este territorio como un refugio, ¿no? Como para poder tener un respiro de lo que era la cantidad de violencia que había, era la cantidad de asesinatos que había en sus territorios originarios, y es allí donde empiezan a aparecer lo que llama Orlando Falsborda como los colonos pioneros de los territorios. En esta dinámica también se empieza a armar todo el tema del latifundio, de los terratenientes, de toda esta lucha por las tierras. ¿Cómo se vive, digamos, estas primeras décadas? Bueno, con el tema de la lucha por las tierras, porque claro, entonces llegan los colonos pioneros a empezar a armar una nueva vida en un nuevo territorio totalmente diferente, claro, a tumbar monte para poder cultivar y para poder sostener a sus familias, como lo decía Paulita, pero también entonces empiezan a llegar estos latifundistas con una arremetida o con un tema muy violento hacia el campesinado, hacia empezar a acaparar esas tierras que ellos ya tenían, pero tras del hecho a obligarlos a trabajar para ellos en condiciones totalmente indignas y pésimas. O sea, no solo era el hecho de que no les pagaban, sino también era el hecho de jornalear de sol a sol. Eran condiciones muy inhumanas, y aún así, digamos que así se empieza como está este siglo XX, 1800, 1900, cuando empiezan a llegar las primeras familias al territorio sumapaceño, y es allí también donde empiezan a hablar de Juan de la Cruz Varela. Juan de la Cruz, un líder agrario, hijo de Dionisio Varela eh, se me va el nombre de la mamá, pero es Aldana, eh, bueno, se me va el nombre de la mamá, campesinos analfabetas que también fueron desplazados por la violencia, llegan de Ráquira, Boyacá, al territorio de Sumapaz, justamente por este fenómeno de desplazamiento forzoso a nivel nacional que se da en los diferentes territorios. Y él llega allí y debido a su formación autónoma, digamos, a muchas cosas históricas que le suceden en su vida, él empieza su carrera, bueno, su carrera, no, su camino como líder agrario, y empiezan a todo este movimiento que le llamaron la lucha por las tierras, también en los tiempos de la violencia, donde básicamente lo que hicieron fue organizarse, donde Juan de la Cruz creó lo que en 1929 creó la colonia agrícola de Sumapaz, que se conoce como Sintrapaz, nace como una organización, como una guerrilla campesina, justamente para empezar a defenderse de los terratenientes, de aquellas personas que querían sacarlos de sus tierras, de tierras ya cultivadas, de tierras que tenían su casita, sus animalitos para poder mantener a su familia. Y empiezan a combatirlos, como lo decía, fue algo muy bonito que escuché Paola, y como le decía ella, con lo que tenían, ¿no? Con asadones, con machetes, claro, ya después se fue como un poco más hacia las armas, pero con lo que tenían. Básicamente así nace la organización social, ahí pues se toca, digamos, un poco el tema de Varela. ¿Qué estrategias utilizaban los campesinos para resistir? Hay una historia, o bueno, sí, es como una historia muy bonita que nos cuentan aquellos compañeros y compañeras de las organizaciones sociales,
y es que las fincas, a estar tan alejadas, es decir, las fincas de los primeros colonos pioneros, al estar, no sé, una en una montaña y la otra pues en la otra montaña, lo que utilizaban era el cacho de toro, y era una forma de comunicación. Depende, bueno, hacían como sonar ese cacho de toro, eso sonaba súper duro, era como tipo una trompeta, y tenían pues un códigos. Entonces, no sé, por ejemplo, si sonaba dos veces, era que los querían desalojar de sus tierras, entonces todos los demás que estuvieran cerca, porque normalmente esos desalojos ocurrían en altas horas de la noche o de la madrugada, justamente para como tomar desprevenido al campesino o a la familia, y cuando se hacía sonar ese cacho de toro, lo que se hacía básicamente era que todos los campesinos corrían en ayuda a esa familia. Esta y un montón de estrategias más eran como las que utilizaban los campesinos y campesinas frente a lo que fue esa lucha por las tierras. Claro, después ya se pasó, como lo mencionaba anteriormente, al tema legal, y es allí también donde llega un gran amigo de Juan de la Cruz, y es Erasmo Valencia, abogado, que entonces empezó a colaborar para que se dieran esas titulaciones a la tierra. La verdad, ahorita fallo con las fechas, pero se otorgan los títulos a la tierra, y eso lo hace Juan de la Cruz junto a pues todo el movimiento de los colonos eh, en el Colegio Erasmo Valencia, y se le empiezan a entregar títulos a los campesinos y campesinas de sus tierras, de las tierras que han trabajado y de las tierras que no se dejaron sacar. Creo que dejaría ahí. La historia de Sumapaz es larguísima, pero digamos, como para empezar a resumirlo, iría por ahí. Ok. Bueno, creen que todo lo que mencionaron, en todo ese contexto, las juntas de acción comunal han tenido que ver en esos procesos de lucha. Pues yo creo que la forma de organización primaria de la comunidad ha sido las juntas de acción comunal. Eh, digamos que en el tema de la lucha por la tierra, no lo sé, de pronto Catherine nos pueda ayudar a ahondar un poquito más en ese tema, pero que, sí entiendo que las juntas de acción comunal desarrollaron un papel clave en el avance de muchos aspectos de la comunidad, por ejemplo, en el tema de la apertura de carreteras, en el tema de la construcción de escuelas. Ante la nula intervención del Estado, las comunidades tenían que organizarse para diseñar sus propias estructuras, para tener, digamos, sus condiciones de bienestar desde lo más empírico, ¿sí? Desde lo que pudieran hacer, digamos que como comunidad. Y en ese sentido, pues entiendo que las juntas de acción comunales fueron claves para organizar a las comunidades y mejorar esas condiciones. Ok. Kate, ¿quieres decir algo? Claro, luego de la lucha por las tierras, que básicamente fue allí como la organización principal es Intrapaz, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, como ahorita se conoce, organización que fundó Juan de la Cruz iniciando como guerrilla campesina. Luego, digamos, de todo este tema de la lucha por las tierras, ya cuando estaba un poquito más consolidado los campesinos dentro de su tierra, donde se empiezan pues a armar el tema de las veredas, es donde nace también las juntas de acción comunal, que estas son por veredas. Y era muy pues a lo que decía Paolita, y es básicamente, yo creo que no tanto ante el nulo o la nula intervención del Estado, sino ante el abandono del Estado, es que la comunidad campesina tiene que organizarse para poder garantizar unas condiciones mínimas de subsistencia dentro del territorio, un territorio que quedaba totalmente alejado de lo que era la urbanización, donde en estos tiempos era muy difícil el tema de carreteras, de comunicación, de una cantidad de cosas que abrían las puertas a poder adquirir ciertos elementos para la subsistencia básica de un ser humano, como era el tema de la alimentación. Compañeros y compañeras nos contaban que ellos tenían que irse hasta Cabrera a pie,
o en caballo y duraban 2, 3 días para poder llevar como lo mensual, el mercado mensual para la casa. Y básicamente las juntas de acción comunal nacen obviamente con el propósito de organizar a la gente, también de empezar a formarse políticamente, de empezar a buscar soluciones ante los problemas que ellos tenían, ante problemas que no les resolvía el Estado, que debían haberlo hecho, pero que, bueno, por los diferentes gobiernos que habían en ese momento, pues no lo hacían, obviamente, sino que era más un tema de represión y de violencia contra el campesinado. Esta gente se empieza a organizar y a partir de esta organización salen muchas de las cosas que ahorita vemos y que ahorita también están institucionalizando. Una cosa de ellas es el tema de las escuelas. Las escuelas, todas las escuelas y colegios que hay en el territorio, los construyeron las juntas de acción comunal a partir de lo que tenían. Que ahorita hagan parte de Secretaría de Educación fue un tema de institucionalización que se le hizo, pero digamos, en el tema de educación, todo lo que se ha tenido, incluso pues lo decía Paulita, el tema de PEAMA, ha sido gracias a la organización sindical y gracias a las juntas de acción comunal. Ellos fueron quienes levantaron literalmente, o sea, tanto en estructura como en forma, aquellos espacios de educación. Ahora también el tema de las carreteras, de los puentes, había como muchos espacios comunitarios también, el tema de los salones comunales, todo lo que se tiene en territorio es por esa lucha que ellos han dado, por esa organización que ha tenido las diferentes juntas de acción comunal en las diferentes veredas. Creo que sería eso. Ok. Bueno, dándole ahí un pequeño paso, eh, ¿ustedes qué consideran que dejó la lucha agraria de Sumapaz para las comunidades campesinas, pues actuales? No, la lucha agraria para mí, digamos que sentó las bases de todo. La lucha agraria permitió que las personas pudieran acceder a la titulación de las tierras, así como lo dice Catherine, y pues accediendo a la titulación de las tierras, pues las personas tuvieron autonomía sobre sus predios. Antes, no sé si ya lo investigaron, pero antes creo que se pagaba algo que era como la obligación. Entonces, la gente podía estar en las fincas, no sé qué, pero tenían que ver el ganado de los hacendados, pero tenían que hacer todas las obligaciones de la finca. Y digamos que por ahí de pronto usted podía tener una vaquita y de eso obtenía ingresos, pero o sea, el nivel de trabajo que tenía que hacer en la finca para otras personas con respecto a lo que usted hacía para usted, pues no era casi nada, ¿sí? Era mínimo lo que usted podía hacer para usted y pues obviamente siempre a expensas de lo que dijeran las demás personas. Entonces, aparte de la tierra, que como dice Catherine, la tierra es todo para el campesinado, pues también la autonomía, la libertad, bueno, muchos elementos que se dan en el marco de la titulación. Creo que es uno de los elementos más relevantes en torno a ese tema. Ok. Catherine. Sí, yo creo que totalmente la organización agraria dejó todo, tanto, bueno, claro, está como lo material, que fue este tema de las tierras, de las escuelas, de las carreteras. Sin embargo, yo agregaría algo, y si bien dejó lo material, también dejó aquello que se puede considerar un poco más espiritual, y es lo que Fals Borda llama los valores de los pueblos originarios, y era lo que decía Paulita. La organización sindical no solo sentó las bases en temas de infraestructura, sino en temas ideológicos y políticos frente a lo que la lucha actual de las organizaciones sociales significa. Y esos valores son el tema de la libertad. Deme un momento.
Ya, perdón, el tema de los valores de estos pueblos originarios es el tema de la libertad, de la solidaridad, el tema de la autonomía. Y digamos, estos valores han sentado lo que ha sido el camino a seguir de las organizaciones sociales actuales. Nosotros no hemos perdido esos valores, iniciando por el tema de la solidaridad, ¿no? Como el compartir, el si usted tiene y yo no tengo, vamos a compartir. El de si hay una posibilidad de que todos tengamos, pues nos vamos a ir primero por esa antes que irnos por lo individual. El tema de la libertad en cuestiones de no arrodillarnos ante diferentes institucionalidades o diferentes formas de represión ante el campesinado, y el tema de la autonomía, siempre buscando poder nosotros liderarnos y no dejar que nos lideren, ¿no? Como buscar siempre unas soluciones autónomas, no estar dependiendo obviamente del Estado, porque como sabemos, a pesar de tener gobierno, no se tiene poder, y esa vaina siempre va a ser muy complicado para llegar hasta esas instancias, y no siempre tenemos que basarnos en eso ay, no, es que a mí me lo da el gobierno o a mí me lo da la alcaldía, no. Algo muy propio de la organización sindical es que no tenemos que estar dependiendo de nadie, y no por el hecho de que nos empiecen a dar plata, nosotros vamos a dejar de formarnos o de organizarnos para seguir luchando. Creo que esos tres valores siguen intactos y van a seguir, esperemos también por mucho tiempo, en lo que es la organización sindical y en lo que es el hacer de la organización. Y obviamente pues la organización agraria deja todo también lo que es el tema de la infraestructura, pero considero que también es el legado de lucha. Ok. Bueno, digamos que la siguiente pregunta que seguía ya me la respondieron. Entonces, digamos, ¿qué avances o en los qué avances conocen que han habido en los procesos del reconocimiento legal de las tierras, por decirlo así, en estos últimos años? ¿Cómo se ha visto en la localidad más bien el reconocimiento de las tierras? Bueno, pues el reconocimiento de las tierras, creo que en Sumapaz, a partir de la titulación de tierras que se dio por el tema de la lucha agraria, y que fue un proceso también muy, muy bonito, ¿no? Que si no estoy mal se le pasan los títulos como a 3 personas, y esas personas se encargaron de hacer la repartición de los diferentes títulos a cada uno de los campesinos. Creo que todavía hay temas que están, hay tierras que todavía no tienen titulación de tierras, o hay